Hola, en esta ocasión vamos a exponer el tema la evaluación psicológica, participando en ella por orden de aparición María Francisca Ángel Martínez, Juana Velázquez Carrillo y Víctor Fernando Camino Martínez. Comencemos. La evaluación psicológica ha ido evolucionando de manera histórica hasta la actualidad. Se ha desarrollado gracias a ciencias afines que desde la antigüedad se empezaron a manifestar en algunas civilizaciones y en las cuales se dividirá en etapas, siendo la primera etapa donde incluiremos a la astrología como antecedente de la psicología. Así podremos observar cómo la evaluación permite tener un conocimiento más amplio y una mejor apreciación de su estado actual y cómo se ha convertido en una herencia de la humanidad. La evaluación psicológica en la antigüedad. De acuerdo con diversos autores, en todas las civilizaciones han existido algún tipo de evaluación, considerando la primera etapa como mágica o mítica, ya que era común la adivinación o predicción del futuro, donde se incluía la astrología, la cual se inició en el siglo V a.C., y esto se ve reflejado en el libro de los signos zodiacales de Ptolomeo, donde se consideró la influencia de los astros y la alineación de los planetas al momento del nacimiento de cualquier individuo. La astrología es distinta a la evaluación psicológica, dado que es una práctica considerada como mágica, el sujeto que se evalúa no es el individuo en sí, no está en su ambiente inmediato y no se encuentra en presencia para su evaluación. No tiene utilidad social, su evolución ha sido escasa desde su aparición, no hay una interacción o relación con la evaluación de la psicología. De acuerdo con Vuela y Sierra, la astrología no ha sido antecedente de la actual evaluación psicológica. Continuando con la evaluación psicológica en la antigüedad, podemos mencionar los antecedentes que surgieron en China y en la antigua Grecia. De acuerdo con Beaubois, el nacimiento de la evaluación psicológica se dio en la antigua China, al seleccionar niños que a futuro podrían ejercer funciones en la administración pública, los cuales eran sometidos a intensos programas de aprendizaje y una vez que se concluían los mismos, se evaluaban para comprobar si estaban capacitados para estos puestos. Estas evaluaciones se pueden considerar como aportación a la evaluación psicológica. Se destaca también como antecedente de la evaluación los procedimientos de Pitágoras para seleccionar sus alumnos. La fisionomía, la cual se refiere a las características psicológicas de un individuo, con las cuales puede evaluarse por sus rasgos físicos, esta tiene sus raíces en el pensamiento filosófico griego, ya que sus ideas se formaron en el proceso cognitivo práctico del hombre, con conocimientos naturistas, médicos y filosóficos. Así tenemos que la filosofía de Aristóteles trató de vencer el dualismo de su maestro Platón, quien entendía el cuerpo y el alma como algo invencible, considerándolo que el alma es la teoría general de la vida y sus funciones orgánicas, mientras que Aristóteles lo psíquico se aproxima a lo físico, considerando la base biológica del carácter. La teoría de Hipócrates, que postula 4 tipos: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico, partiendo de 4 clases de humores. Continuando con la evaluación psicológica en el tiempo, tenemos que en la Edad Media predominó la filosofía teológica, destacando que la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. Esta filosofía tuvo como exponente la concepción de la locura con posesiones demoníacas, las cuales se utilizaron en la Inquisición para interrogar a sus víctimas, siendo este un antecedente de la entrevista estructurada. Una contribución a la evaluación psicológica en este periodo fue la obra de Juan Huarte de San Juan, Examen de Ingenio para las Ciencias, publicado en 1575. Fue catalogado como libro prohibido, además de tener varias versiones. Vives, por su parte, con su obra El Tratado del Alma, propuso la práctica de la observación introspectiva y objetiva
para conocer las funciones del alma. Cabe mencionar que Watson lo consideró padre de la psicología moderna y en la actualidad se considera antecedente la modificación de la conducta. Antecedentes científicos de la evaluación psicológica. Los avances científicos a través del tiempo han generado grandes logros en todas las ciencias y en el caso de la psicología no es la excepción. En los siglos XVIII y XIX, la psicología se separó de la filosofía, acercándose así al método científico, destacando la frenología, las matemáticas, la psicofísica, la psiquiatría, la psicología educativa y el evolucionismo. Así tenemos que la frenología surgió a fines del siglo XVIII creado por Gall, teniendo enunciados como las facultades mentales son innatas, el cerebro es el órgano de la mente, todo órgano si es predominantemente activo imprime al cuerpo ciertas actitudes y movimientos denominados su lenguaje natural, entre otros. La aportación que la frenología hizo a la evaluación psicológica se destaca, por ejemplo, ser la primera conceptualización sistemática de los rasgos, creó una taxonomía mental con la cual se puede explicar las diferencias individuales, se enfatizó en las diferencias individuales, se postula una vertiente aplicada de la psicología, se elaboran escalas para evaluar variables de personalidad, entre otras. Por lo que se refiere a las matemáticas, estas influyeron en la constitución y desarrollo de la evaluación psicológica. Como ejemplo tenemos Quetelet, matemático belga considerado fundador de la aplicación de la estadística a las ciencias sociales, entendiéndose esta como la media de tendencia social, tomando en consideración dos aspectos importantes. Se interesó de forma sistemática por las diferencias individuales y sus métodos influenciaron a Galton, Pearson y Spearman. La psiquiatría, por su parte, contribuyó al desarrollo de la evaluación psicológica, esforzándose para diferenciar que los trastornos mentales se transforman en técnicas de evaluación para establecer diagnósticos diferenciales. Ejemplo de ello es Pinel, que introdujo una clasificación de las enfermedades mentales que posibilitan un tratamiento más diferenciado, defendiendo así el valor de las historias clínicas para el diagnóstico, además de cambiar la actitud sobre los enfermos mentales con derechos a tratamiento y libertad. En el caso de Kraepelin, se interesó por la clasificación de los trastornos mentales para una buena evaluación e intervención, contribuyendo así a la concepción sistemática de la enfermedad, considerando las manifestaciones externas son secundarias respecto a su origen y evolución, lo que contribuyó igualmente a la evolución de funciones o aptitudes como memoria, atención, capacidad de aprendizaje, tiempo de reacción, entre otros. Por su parte, Esquirol publicó su obra relacionada al retraso mental, que consideraba que variaba a lo largo de un continuo desde lo normal hasta lo profundo, intentando evaluar y clasificar los distintos grados y tipos de retraso mental, teniendo como criterio para evaluar el deterioro intelectual el uso del lenguaje, contribuyendo así a la evaluación psicológica con la incorporación de las pruebas de inteligencia manipulativa. La psicofísica, por su parte, se consideró disciplina precursora de la psicología científica. Fechner relacionó las experiencias subjetivas con medidas objetivas, teniendo como postulado el descubrimiento de las leyes generales para describir las relaciones mente-cuerpo. Fechner y Weber estaban interesados más en leyes generales que en las diferencias individuales, naciendo así la situación de examen psicológico. Su aportación a la evaluación psicológica es el estudio concreto de fenómenos psíquicos relacionados con la experiencia subjetiva con medidas objetivas, clasificando así las escalas de intensidad o discriminación. Weber investigó el umbral de detección dual o el nivel de separación necesario para que un estímulo sea captado de forma fragmentada, apoyándose para ello
en un compás en la piel del individuo y analizando cuando notaba un único estímulo y cuando era capaz de discernir las dos puntas como estímulos separados. Fekmet y Weber establecieron la relación cuantitativa entre la magnitud del estímulo físico y cómo es percibido, teniendo el autoinforme del individuo como instrumento de evaluación. La psicología educativa, con los planteamientos innovadores, nace la necesidad de aplicar los principios psicológicos a la escuela, demandando así la evolución del rendimiento académico, el cual tuvo continuidad con Thorndike, Hall y Binet. El evolucionismo de Charles Darwin es considerado hito importante en la historia de la ciencia humana. Las teorías evolucionistas tratan de explicar las diferencias individuales y la inteligencia humana al admitir la variabilidad de los miembros de la misma especie, donde las características pueden heredarse. La selección natural hace que los miembros más fuertes o mejor adaptados logren sobrevivir, donde la diferente capacidad de adaptación se denomina inteligencia. En 1877 se produjo el primer intento de fundar el Laboratorio de Psicofisiología por parte de Venn y Wert, siendo rechazados por el Senado de Cambridge. En 1879, Good inauguró en Leipzig el primer laboratorio de psicología científica, con la idea de acercar la psicología a la fisiología, propuesta anteriormente por el científico ruso Sechenov en su libro Reflejos del cerebro, editado en 1863, el cual abordó la forma de interpretar los fenómenos psíquicos. Así, desde la creación del laboratorio hasta principios del siglo XX, el laboratorio de Gunn se consideró el centro de la psicología experimental. Se destaca que Gunn negaba la importancia de la psicología diferencial, ya que no autorizaba la utilización de cuestionarios para la inteligencia psicológica, ya que consideró que toda investigación se tendría que hacer dentro del laboratorio. Su contribución a la evaluación psicológica es la importancia de centrar de forma rigurosa las condiciones en las que se hacen las observaciones, como son estímulo, el contexto en el que se presentan sus características, las instrucciones, entre otros. Constitución y desarrollo de la evaluación psicológica. Al surgir el psicodiagnóstico como disciplina científica, los psicólogos elaboraron sus propias corrientes, destacando los siguientes modelos. El estructuralismo de Wooden se basó en la fisiología y la estructura del cerebro y la mente humana. El funcionalismo de James y Dewey, el cual entiende la actividad como un proceso global. El psicoanálisis de Freud es una teoría del funcionamiento de la mente humana. La reflexología de Sechenov, la cual identifica los fenómenos fisiológicos, psicológicos y sociales. El conductismo de Watson, Pavlov y Skinner. Watson propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Por su parte, Pavlov es el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y en determinar lo que se conoce como condicionamiento clásico. Por su parte, Skinner determinó que las conductas son el resultado del condicionamiento operante, por medio de la atención, codificación de la información, reproducción motora y motivación. La Gestalt de Max Wertheimer, Höller y Kafka. Dentro de la aparición de modelos que plantean la individualidad psicológica, da lugar a la psicología diferencial, que se basa en principios psicométricos, teniendo como representantes a Galton, Cattell y Binet. Contribución de Galton. Galton, considerado el padre de la psicología diferencial, fue parte de la constitución del psicodiagnóstico. Aplicó estadísticas en datos psicológicos, dando origen a los tests. Centró su investigación sobre la herencia de la inteligencia humana.
Su aportación a la evaluación psicológica se ve reflejada en su obra de 1883, Investigaciones sobre la facultad humana y su desarrollo. Creó instrumentos que utilizaba en su laboratorio, como lo es la barra de Galton, la cual discrimina la visión de longitud y la serie de pesos graduados para medir la discriminación amnésica, además de considerar que se podía evaluar la capacidad intelectual. Su obra, La herencia de la genialidad, publicada en 1869, está influenciada por su primo Charles Darwin. Consideró que la inteligencia y otras funciones mentales se pueden medir a través de registros de la velocidad de reacción a un estímulo o a la precisión en captar pequeñas diferencias. Mostró interés por la recopilación empírica y sistemática de la información, introduciendo la medida de tendencia central. Mostró además también interés por el estudio de las diferencias individuales, siguiendo la teoría evolucionista, la cual consideró como resultado de mecanismos y procesos hereditarios. Realizó pruebas psicológicas entre padres e hijos para plantear la ley de regresión a la medida. Contribución de Cattell. Cattell acuñó el término test mental. Realizó su tesis doctoral abordando las diferencias individuales en el tiempo de reacción en el laboratorio de Gooden. Trabajó también en el laboratorio de Galton. Sus teorías eran en la práctica experimental y no en la introspección o datos que no pudieran ser comprobables científicamente. Fue profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania en 1888 y en 1890 publicó en la revista Mind el artículo titulado Mental Tests and Measurements, en español Prueba y Mediciones Mentales, donde utilizó por primera vez el término test. El objetivo de los tests mentales era comprobar la dimensión de los atributos psicológicos de una forma objetiva. Contribuyó a establecer la psicología como una ciencia fidedigna, además de diseñar los primeros tests mentales en la psicología, como ya lo hemos mencionado. Cabe destacar que el principal objetivo de la psicología diferencial es el estudio de las diferencias de conducta entre los individuos. De acuerdo con Gary, hizo posible que la psicología sea, hasta hoy en día, una profesión, gracias al interés en el estudio de los procesos psicológicos y de sus comprobaciones empíricas, más allá de las teorías refutables o que no tienen una base científica. Contribución de Binet. Binet publicó la escala de inteligencia de Binet-Simon y se utiliza por primera vez el término coeficiente intelectual. En el año de 1895 dirigió el laboratorio de psicología en la Universidad de la Sorbona en París. Fundó la primera revista francesa de psicología, publicando el artículo La psicología individual, presentando bases para la nueva aproximación a la evaluación de la inteligencia. A pesar de compartir con Galton el interés por las evaluaciones de las diferencias individuales, rechazaba la idea de que la inteligencia humana podía evaluarse por medio de los procesos sensorio-motores. Consideró que la inteligencia debe evaluarse según el rendimiento de los sujetos en diversas tareas que impliquen variedad de procesos mentales complejos, como lo son memoria, imaginación, comprensión, sensibilidad artística y moral, habilidad motora, entre otros. Su colaboración con Simon se derivó cuando fue comisionado por el Ministerio de Educación francés para que se encargara de buscar una solución para los niños deficientes que entraron en la escuela pública, que fue puesta en vigor de la enseñanza obligatoria en Francia. Al existir diferencia entre el nivel basal del conocimiento y las habilidades de los alumnos, Binet estableció un método para identificar a los alumnos con retraso educativo e intelectuales. Además, desarrolló un instrumento para medir la inteligencia y con la ayuda de Simon, en 1905, se realizó la primera escala de medición conocida como Binet-Simon, conteniendo ítems
dirigidos a un criterio de tipo ejecutivo en el que los niños emplearían sus capacidades para resolver una serie de tareas, de sensoriales a abstractas. Y en 1908 se presentó una segunda versión y en 1911 se realizó una tercera versión con adaptaciones en algunos niveles y extendiéndose a la edad adulta. Whitmer, su interés se centraba en la aplicación de la práctica de los conocimientos psicológicos. Se le ha considerado el antecesor de la evaluación conductual. En 1896 funda la primera clínica psicológica. Su gran mérito fue tratar de aplicar la psicología a problemas de la vida real. La mayoría de los casos que se trataban era de ámbito escolar. Los diagnósticos se basan primordialmente de la entrevista. Se centraba en la evaluación de conductas específicas con vista al tratamiento de dichas conductas. Crea los tests Whitmer-Fromborg y el Whitmer-Kleinders que fueron utilizadas en su clínica. Spearman aplica los métodos correlacionales a la investigación de la inteligencia. En 1904 publica el artículo General Intelligence Objective Determined and Measured, donde sienta las bases de la teoría psicométrica. Fue autor de la gran teoría de la inteligencia determinada de los dos factores. Freud plantea un enfoque diagnóstico basado en técnicas de asociación y utiliza simbolismos. En 1909 se difunde el psicoanálisis en los Estados Unidos, dando lugar al diagnóstico dinámico con el uso de técnicas proyectivas. La repercusión de la Primera y Segunda Guerra Mundial dice que durante las dos contiendas mundiales son hechos determinantes en la evaluación psicológica, enmarcados dos momentos históricos, denominados la época clásica del diagnóstico psicológico, y aquí encontramos la línea psicométrica, la proyectiva y la clínica de la actual evaluación. Se tuvieron que seleccionar a más de 1 millón de soldados, por lo que era imprescindible disponer de pruebas colectivas que permitieran clasificar a los soldados según su nivel intelectual y sus aptitudes para desempeñar uno u otro servicio. Esta industria generada en torno a la guerra también afecta a la psicología. Así es como la Asociación de Psicología Americana nombra un comité que se encarga de estudiar la posible ayuda que podría ofertar la psicología. Era quizá una buena oportunidad para demostrar a la sociedad que la psicología podía tener una importante vertiente aplicada. Las pruebas construidas para evaluar el nivel intelectual fueron conocidas como Army Alpha Test y el Army Beta Test. El Army Alpha Test se aplicaba a la población en general, es decir, a las personas que estaban instruidas. Y de manera se utilizaban sus pruebas, que eran cumplir órdenes, problemas aritméticos, sinónimos y antónimos, juicios prácticos, analogías, información y gramática. Más sin embargo, el Army Beta Test estaba pensada para personas analfabetas que no hablaban inglés. En este se incluían laberintos, series, cubos, construcciones geométricas, cifras, símbolos y números. Para evaluar la sintomología neurótica se utilizó el Worldwide Personal Dataset elaborado por Worldwide y que llegó a aplicarse a 1,5 millones de personas. La evaluación psicológica entre las dos guerras mundiales se caracteriza por la creciente expansión y la creciente disociación. La creciente expansión es la universalización de la evaluación psicológica y generalización a otros ámbitos distintos al militar. Especialización en áreas como la inteligencia, la aptitud, la motricidad, el interés, la conducta social, etc. La creciente disociación fue el crecimiento psicométrico de la evaluación psicológica clínica de tipo proyectivo. Entre estos están el test de Rorschach. La Segunda Guerra Mundial tiene como consecuencia un incremento en la construcción y aplicación de test. Para la selección de personal militar de los Estados Unidos se desarrolló el Army General Classification Test,
que era a partir de lecturas, vocabularios, razonamientos aritméticos, cálculo aritmético y relaciones espaciales. El ejército británico utilizó pruebas de inteligencia general, el factor G, con contenidos no verbales. En esto se incluían las matrices progresivas de Raven y el test de dominos de Ashley. Con las guerras mundiales se desarrolló la evaluación de la personalidad y al mismo tiempo se sigue desarrollando la evaluación de la inteligencia, así como la polémica entre las pruebas proyectivas y la psicometría. El periodo de crisis de la evaluación psicológica se llevó a cabo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En Europa comienza un periodo de reconstrucción con preferencia en los sectores económicos y laborales. Esta fue una causa más que contribuyó al desarrollo de la psicología en los Estados Unidos. Con el problema de la integración de los soldados a la vida civil, fue necesaria una psicología orientada a evaluación individual y a la rehabilitación. La psicología soviética se consolidó y afinó sus críticas hacia los test por su abuso y su uso indiscriminado, así como de la mala interpretación o el desconocimiento de los mismos. Las críticas iban dirigidas tanto a la prueba psicométrica como a las técnicas proyectivas y al diagnóstico psiquiátrico. El diagnóstico psiquiátrico fue fuertemente criticado por su fiabilidad y validez, su sustento en el modelo médico de enfermedad, considerando la conducta normal como un síntoma de enfermedad. Entonces surge una nueva era de la evaluación psicológica, la evaluación de las intervenciones. El esfuerzo por un acercamiento más individualizado a la evaluación psicológica hace que en la década de los 50 surjan diferentes pruebas que son vigentes en la actualidad. Durante la década de los años 50, como lo mencionábamos anteriormente, surgen pruebas de clasificación Q de Stephenson, la prueba diferencial semántica de Osgood y técnicas de rejilla de Kelly. En Gran Bretaña, Einstein realiza los cuestionarios de factores básicos de personalidad. En Estados Unidos, Cattell publica su cuestionario de 16 factores y la Asociación Americana de Psicología creó un comité dirigido por Cronbach, donde se plantea la necesidad de que los tests vayan acompañados de un manual de información acerca de la interpretación de los resultados, la validez, la fiabilidad, la administración, etc. Bechterev, a finales del siglo XIX, funda primero en Kazán y luego en San Petersburgo laboratorios para medir la sensibilidad cutánea, el dolor, la sinestesia. Fue el fundador de la reflexología colectiva y del principio del estudio comparativo. Él hace el primer intento serio y experimental del estudio del comportamiento humano. Bechterev es considerado como el creador de la orientación de la psicología de la conducta, y no solo para la psicología soviética, sino que para toda la psicología. Watson no veía como incompatibles el modelo psicométrico y su punto de vista conductual. El 22 de mayo de 1917, Watson le escribe una carta a Goddard, que fue el introductor de los test de Binet en Estados Unidos, pidiéndole una lista de test psicológicos para preparar una ponencia que tenía ante estudiantes de medicina especializados en psiquiatría. De ellos surgen 2 libros de Watson. El primero es Psychology from the Standpoint of a Behaviorist en 1919 y el segundo se llama Psychological Care of an Infant and Child en 1928, donde incluye varios test. A mediados del siglo XX se presenta un hito histórico en el desarrollo de la psicología y posteriormente la evaluación psicológica. 3 autores sientan las bases de la modificación de la conducta. Skinner publica en 1953 Ciencia y Conducta Humana, que daría lugar a la modificación de la conducta basada en el modelo operante. Wolff publica en 1958 Psicoterapia por inhibición recíproca, con base en el condicionamiento básico y donde ya se describen
técnicas como la desestabilización sistemática y el entrenamiento asertivo. Y Eysenck publica en 1960 Terapia de conducta en neurosis, donde se describe la neurosis como una conducta inadaptada cuya adquisición y eliminación pueden explicarse en términos del condicionamiento clásico. Wolff da gran importancia a la entrevista como instrumento para determinar estímulos que evocan las reacciones del temor. Skinner formula un concepto fundamental dentro de la evaluación conductual, el análisis funcional. Skinner radicalizó la perspectiva de Watson y comenzó a realizar estudios experimentales sobre la conducta operante, para lo cual propone el análisis experimental de la conducta, que es el punto de partida de la evaluación conductual. La evaluación conductual surge como una necesidad ante la aplicación de los principios de aprendizaje al tratamiento de la conducta anormal. Por otro lado, Herzen y Ballack opinan que la evaluación conductual surge como una alternativa a los problemas de fiabilidad y validez que presentan los diagnósticos psiquiátricos a través del DSM-1 y DSM-2. La terapia de la conducta tuvo una gran aceptación entre los psicólogos clínicos. Esto hizo que los registros de conducta fueran más precisos. Este nuevo modelo de evaluación se caracteriza por los siguientes principios. A. Énfasis en aspectos observables. B. La conducta es fruto del aprendizaje, dependiendo de los hechos controlables. C. La evaluación y el tratamiento están estrechamente interrelacionados. Y D. La evaluación es de carácter ideográfico. Kampfer y Zaslow publican el artículo Behavioral Analysis, dando lugar oficialmente a la evaluación conductual. La nueva evaluación aparecía bajo diferentes nombres: evaluación conductual, análisis funcional de la conducta, análisis conductual, todos sinónimos para la mayoría de los autores. Goldstein y Herzen entienden que el desarrollo de la evaluación conductual está en cierto modo relacionado con la innovación de instrumentos de registro o evaluación de la conducta. Un gran apoyo para la evaluación de la conducta fue la publicación que hizo Mischel en 1968, criticando duramente a la evaluación psicológica tradicional. Otro factor que ayudó a la evaluación conductual fue la dura crítica del situacionismo hacia la evaluación tradicional de la personalidad, y su crítica se centra en la validez, fiabilidad y falta de utilidad que aportan los instrumentos de evaluación de la personalidad. El mayor aporte de Mischel podría considerarse como el giro que supone buscar la explicación de la viabilidad de la conducta en vez de tratar de hacerlo en función de la estabilidad y consistencia. Algunos autores cuestionan el retraso de la evaluación de la conducta con respecto de la terapia de la conducta. Mencionan que la evaluación está íntimamente ligada con el tratamiento, y hay dos explicaciones por las cuales se retrasó la evaluación conductual con respecto a la terapia de la conducta. 1. La evaluación nace orientada al tratamiento. Lógico es que primero haya surgido la terapia para que después surgiera la evaluación. Y 2. Los psicólogos conductuales se encontraron con una evaluación psicológica muy desarrollada y consolidada. Los test se habían vuelto todo un negocio, una guerra para ver quién era el desarrollador de test más eficaces. Era una industria de los test. Esto suponía un periodo de reflexión antes de comenzar a elaborar un nuevo sistema de evaluación. La mitad de la década de los años 70 fueron los de consolidación para la evaluación conductual, gracias a la multitud de publicaciones que empiezan a salir, como Behavioral Assessment, A Practical Handbook, Behavioral Therapy Assessment, entre otras. El autor más prolijo en esta época fue Alan E. Kasdin.
La evaluación psicológica en la actualidad. Este periodo abarca desde la década de los años 80 hasta la actualidad. Lo que puede definir a la evaluación psicológica en la actualidad es la reelaboración y ampliación de los modelos y procedimientos de evaluación. La década de los años 80 se caracterizó por una serie de cambios dentro de la evaluación conductual y por un periodo de reflexión. Crisis en la evaluación conductual. Esta crisis se manifiesta con el surgimiento del DSM-3 en 1980 y del DSM-3R en 1987. Los evaluadores conductuales empiezan a utilizar etiquetas diagnósticas, por lo que se intenta una aproximación entre la evaluación conductual y el diagnóstico psiquiátrico. Se produce un debilitamiento del análisis funcional. La crítica de Fernández Ballesteros a los evaluadores conductuales parece que el análisis funcional de la conducta no ha sido el elemento fundamental de la evaluación conductual. La crisis afecta también a aspectos metodológicos y esta desilusión se manifiesta en tres aspectos. A. La imperfección de las técnicas actuales de la evaluación conductual. B. La impracticabilidad de las pruebas. C. La ausencia de avances en la tipificación de las técnicas. Las diferencias entre el modelo psicométrico y el actual son dos: los supuestos de conciencia y estabilidad de la conducta y el nivel de análisis. Otros autores plantean complementariedad entre ambos modelos y dicen que en la fase inicial de la evaluación se hace una aproximación nanotética del rasgo para categorizar al paciente y realizar una descripción general de la disfunción y la situación vital. En la segunda fase de la evaluación dicen que es necesario hacer un análisis funcional y establecer medidas objetivas de la conducta específica, justificando las técnicas conductuales. En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha promovido el que los gobiernos inviertan en la salud, siendo la psicología importante para la mitad de los objetivos planteados para mejorar la salud de la población. La psicología clínica ha emprendido un cambio y se observa en tres niveles. Cambio de enfoque, pasando del interés del sujeto psicológicamente enfermo o anormal al del sujeto normal que tiene problemas psicológicos como producto de la vida moderna. B. Diversificación en el campo de acción, abarcando otros tipos de enfermedad además de la mental. Y C. Se presenta gran atención a la prevención de la enfermedad. La psicología actualmente ha incursionado en los servicios sociales, dando lugar a la psicología comunitaria, haciendo que la evaluación psicológica se tenga que abrir a diversos campos como son la evaluación neuropsicológica, la evaluación en tráfico y seguridad vial, la psicología del trabajo y de las organizaciones, la psicología jurídica, la psicología del deporte, etc. Asimismo, se da un desarrollo importante en la psicología ambiental, que lleva implícita la evaluación ambiental que, una de sus tareas es analizar los efectos de los cambios climáticos con la salud mental. En áreas tan tradicionales como la evaluación de la inteligencia, no se limita al conocimiento del cociente intelectual, se expande a evaluar procesos cognitivos en pacientes con daño cerebral o esquizofrénicos. Hoy la evaluación psicológica es un elemento fundamental de la intervención y la investigación psicológica. La evaluación tradicional no ha desaparecido, se ha estado desarrollando. Tal es el caso de una publicación que se llama Nuevos Horizontes en los Test, publicada por Weiss en 1983, y otras muchas publicaciones referentes a test
que son basadas en teorías del aprendizaje. Se ha incrementado el interés por el diagnóstico psicopatológico con la publicación del DSM-4 en 1994 por la APA. Cattell es uno de los autores más influyentes en esta época por la cantidad de publicaciones junto con Bandura, Piaget, Kasdim, entre otros. Actualmente existe una necesidad de fundamentación teórica de la evaluación psicológica en su conjunto y una necesidad de una integración de diversas técnicas e instrumentos. El uso de la tecnología ha sido de gran ayuda en la evaluación psicológica en esta época. Tomando en cuenta el gran desarrollo de la psicología, la proliferación de nuevos test y la actualización de los tradicionales auguran un buen futuro. La aparición del WISE-R, WISC-3, WPPSI-R para la inteligencia y el MMPI-2 para la personalidad, los tests colectivos y las escalas individuales deberían de considerarse la posibilidad de aplicar los instrumentos de medición teniendo en cuenta el contexto familiar y cultural del sujeto. En cuanto a la evaluación de la inteligencia, se están desarrollando nuevas técnicas que podrían estudiar desde los procesos mentales de primer orden hasta las habilidades cognitivas complejas. Otro desarrollo que está en marcha es la evaluación de la inteligencia mediante indicadores biológicos. Otra investigación en marcha es la relación niveles de glucosa e inteligencia. La Unión Europea ha formado diferentes comisiones de trabajo cuyas conclusiones se tratarán de poner en práctica en los siguientes años y están dirigidos en 3 direcciones. 1. Los test deben tener un criterio de contraste que tenga los requisitos técnicos exigibles para su uso. 2. Elaborar las directrices técnicas para la correcta adaptación de un test de una lengua cultura a otra. Y 3. Realizar una acreditación de especialistas en test. Un buen ejemplo del desarrollo de la evaluación psicológica en los próximos años es la mejora de la evaluación neuropsicológica. Ante una creciente población envejecida, tendrán que desarrollarse baterías o test que evalúen la capacidad para captar información por diferentes modalidades sensoriales, la capacidad de atención, concentración y de procesamiento de información de estas personas. Pero sin duda alguna, el campo de evaluación más prometedor será el de la salud. La evaluación ecopsicológica del sujeto para determinar factores de riesgo y realizar cambios ambientales serán fundamentales en los próximos años. Como predicciones, algunos autores dicen que en el futuro, la evaluación abarcará nuevos campos de la conducta humana y que serán más dinámicos, con mayor relación entre investigación y práctica. Como conclusión a esta exposición, podemos decir que le augura un buen futuro a la evaluación psicológica y por ende a la evaluación conductual. Gracias a los antecedentes históricos y avances científicos, la evaluación psicológica logra un lugar importante dentro del desarrollo de la psicología. Uno de los principales aportes lo dieron cada uno de los autores que idearon métodos y técnicas innovadoras y útiles en cada momento de la humanidad, pasando tanto por guerras como por crisis, dando pie al surgimiento de la evaluación conductual. Como dice la introducción misma, el estado actual de la evaluación psicológica es sin duda producto de esta evolución histórica, de la disciplina y de su interacción con la misma psicología y otras ciencias afines. Buenos momentos llegarán para la evaluación conductual, y con esto damos por concluida nuestra exposición. Hasta la próxima.